Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo hacemos por medio de una lectura de tarot, de runas, de Ogam. Hago muchas cosas. Escríbanme a mi página, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Y gracias a todos por todos los mensajes tan lindos. No se desesperen, recibo muchos. Y poco a poco voy contestando cada uno de los mensajes. Y gracias también por sus sugerencias. Y yo les voy a enseñar cómo van a limpiar sus zapatos para este nuevo año. Así también los pueden limpiar cualquier día, pero hay fechas que son muy importantes, que serían nuestro cumpleaños y Año Nuevo, que es el momento en donde iniciamos un nuevo ciclo en nuestra vida. Si no tenemos, bueno, aquí les voy a dar dos opciones. Si no tenemos la opción de comprar unos zapatos nuevos para esas fechas, o sea, uno para Año Nuevo y otros zapatos nuevos para nuestro cumpleaños, podemos limpiar los que ya tenemos. Pero independientemente de comprar unos zapatos nuevos, también hay que limpiarlos para que tengan una energía diferente, una vibración también diferente y que nosotros los programemos para poder dar pasos seguros, con certeza y que esos zapatos nos puedan llevar hacia el camino que nosotros deseamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a agarrar nuestros zapatos, así que uno por uno, y vamos a limpiarlos con sal de grano que representa la tierra. Aquí arena no, porque por ejemplo en este caso que pues son como tejiditas, pues se pueden quedar la arena aquí adentro y se les van a echar a perder los zapatos. Entonces mejor con sal. Y tampoco sal de mesa porque también se les va a quedar ahí metidos. No tienen que poner muchísima. Entonces lo pueden poner así para que no se caiga. En lugar de que lo pongan así, lo ponen así para que toda la energía de estos zapatos, toda la energía se vaya limpiando. Ya que lo hacen así con uno, lo hacen con el otro. Ya que lo pasan por la sal, lo van a pasar con una varita de incienso, por el humo del incienso. Entonces, recuerden que son los 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Entonces, lo van a pasar por el aire, lo van a pasar así, para que toda esa energía se vaya liberando. Cuidado de no que vayan a quemar sus zapatos, es muy importante. Y después, por el fuego, enciendan una velita y lo van a pasar por el fuego. Recuerden que así se limpia cualquier objeto. Pueden ser cuarzos, una pulsera, lo que ustedes quieran. Solo que lo programan con una energía diferente dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar. Pero aquí lo estamos haciendo con los zapatos. Entonces, le pedimos al fuego, pues que nos llene de fuerza para poder lograr aquello que nosotros deseamos, que nos pueda abrir los caminos y que demos esos pasos realmente hacia nuestros objetivos, que podamos llegar a la meta de las cosas que nos propongamos o que cada uno se proponga. Igual lo pasan por aquí y ya que lo hayan pasado por estas, o sea, por los 3, lo van a pasar, lo van a poner a agua. Esta es una loción que yo preparo y esta la pongo para el dinero, para los proyectos, para el éxito. Ustedes también pueden preparar una, pueden poner agua, le pueden poner cuarzos, le pueden poner también, ya que sacan los cuarzos, con esa agua del cuarzo que ya había estado ahí, le pueden poner un poquito de té de manzanilla o le pueden poner un sobrecito ahí de manzanilla. Me refiero de té de manzanilla, de ese que ya viene como de polvito, lo pueden hacer y luego lo pueden colar. O si no tienen, por ejemplo, un atomizador, pues lo pueden hacer así y nada más lo salpica para que no se les vaya a atorar como el polvito en el spray. Si no, con un sobrecito le pueden poner té de manzanilla, le pueden poner otro de albahaca y le pueden poner un poquito de miel o un poquito de canela. Recuerden que siempre tiene que ser números nones, o 1, o 3, o 5, para que se mueva la energía, o solamente canela o solamente manzanilla. Y lo van a pasar así, para que no vayan a mojar los zapatos. Lo agarran del otro lado y lo hacen así en círculos en sentido de las manecillas del reloj. Hacen así y regresan aquí.
Y ya que los tengan así, cuando ya los vayan ustedes a utilizar con una escoba, esta sí puede ser opcional. Los 4 elementos, esos no los pueden cambiar con nada. Tengo ya un video de cómo utilizar la escoba, si no luego les voy a hacer un video de cómo la pueden ocupar. Esta también la van a limpiar y después van a limpiar los zapatos así con la escoba. Del otro lado y hacia abajo. Y luego igual el otro, hacia abajo y hacia abajo. Pueden tener una escoba, puede ser pequeñita y la pueden ocupar nada más para sus zapatos. Cuando ustedes regresen a su casa, las van a limpiar energéticamente. Recuerden que eso es muy importante. Y ya que lo hayan limpiado, van a sacudir la escoba. Si no tuvieran, por ejemplo, incienso, cuando les digo una varita de canela o un pedacito de canela, van a agarrar un pedacito, no tiene que ser muy grande, lo abren así y este pedacito lo van a quemar y les va a servir igual que si fuera un incienso, porque luego me dicen, oye Angie, donde yo vivo, pues no hay inciensos o es difícil, les va a servir igual y con esto igual lo van a limpiar. Entonces, limpien sus zapatos, programen esos zapatos para este nuevo ciclo, para este nuevo año y visualicen cómo van logrando sus metas, cómo van llegando a ese lugar que ustedes desean. No porque van a ser los únicos zapatos que van a tener durante todo el año y después ya no van a poder usar otros, no, sino que estos van a ser los que van a utilizar ese primer día, esa primera noche. Y luego les voy a hacer también estos días videos también de qué van a hacer para recibir el nuevo año. Pero vayan consiguiendo sus zapatos o vayan limpiando sus zapatos para que los puedan usar ese día. Y si tienen algunos nuevos, traten a lo mejor de ahorita y no pueden comprar otros, de no estrenarlos hasta que llegue el día de Año Nuevo, para que den esos pasos con esa energía nueva. Siempre es importante estrenar algo. Si no se puede, hay que limpiarlo energéticamente y sentir que estamos como estrenando esos pasos, esos nuevos proyectos, esas nuevas cosas que nosotros deseamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Piensen que para poder lograr lo que nosotros deseamos, siempre tenemos que encontrar el camino, movernos y avanzar. Preparen sus zapatos, limpien esa energía y visualicen este nuevo año lleno de puras cosas lindas y que sea un camino plano, que sea un camino suave, que sea un camino lindo para que cada uno pueda llegar a su meta y que cada uno pueda lograr lo que su corazón anhela. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.